A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas, las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado, que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por Código 21. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su programa favorito de la radio y la televisión mexicana. Pública. No, y privada también. Y privada, de claro. toda la radio y la televisión mexicana. La Limpia. Y estamos aquí un día más en casa de Aranza porque nos gusta invadir espacios. Sí, porque ya invadimos el espacio público en nuestro primer el privado. Gran episodio de la quinta las temporada. Utopías. Muy bonito episodio, si no lo vio, no se lo pierda, búsquelo en YouTube. Las plataformas, exacto. Y estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Tú? Yo estoy bien. Ah, qué bueno. Sí, estoy emocionada por ¿Sí? este episodio, creo. A ver, cuéntame. Y yo, dinámica. 3, 2, 1, dinámica. ¿Qué es lo que más cringe te da de ti? ¿De mí? Sí, de ti. Nada. Ay. ¿Qué es lo que más cringe me da? No sé. ¿No? ¿Tú, a ti? Ay, mi de internet. Tuyo de internet. Alto cringe que me da esa persona. Quizás yo cuando, como en la intimidad de la, o sea, no, eso va a sonar súper mal. Como en la, sí, no hay, como, o sea, como cuando hablas con tu pareja de que... Está horrible tu ejemplo. No, güey, Busca sí, otro. porque ¿Cómo? No, como el baby talk de las parejas. Ah, ya, ¿sabes? sí da cringe, Así da que... muchísimo. Ay, yo me quiero Ay, no. dormir. Ay, a mí también me da cringe. En las demás personas y en mí también. No lo tenía. Quiero decir que no lo tenía. Yo no suelo ser así. Ajá, La verdad, ajá. tú lo sabes. Pero últimamente. No, ahora le vale el cringe. No, pero porque lo estás viviendo. ¿Cómo? Como en este momento, como esas dinámicas, ¿sabes? Como de... O no sé. Es que yo no la he visto existir. No, sí, da cringe. Bueno, pues hoy, señora bonita, vamos a hablar de el cringe que quizá no saben lo que es. Quizá. Porque es un término bastante... Gen Z. Gen Z, sí, yo iba a decir millennial, pero la neta no. La neta no es un súper término Gen millennial. Z. Sí. No, la neta yo creo que la Gen Z, o sea, Pepito, y para que se den una idea, Pepito y yo somos millennials. Bueno, La colita de los estamos millennials. en la colitita del... Ajá, exacto. Y yo siento que la Gen Z, en parte, hizo este término para referirse a nosotros. Para referirse a cosas que hacen una generación anterior que le da el cringe. ¿Y qué es cringe? Bueno, es una palabra que utilizan especialmente los jóvenes. Esto lo saqué de El Mundo, que hizo, o sea, del periódico El Mundo, Ajá. que hizo su... Del mundo entero. Ay, no. Que hizo su investigación, ¿no? Cringe es una palabra que utilizan especialmente los jóvenes y que se repite mucho en las redes sociales. Se trata de un término de origen inglés que se traduce literalmente al español como vergüenza o avergonzarse. Y aquí mi lingüista Fab me vas a decir ¿tú qué piensas de esto? Porque dice, las personas que recurren a este extranjerismo no lo emplean normalmente como un verbo, sino como un sustantivo. Exacto. Lo incluyen dentro de expresiones como me da cringe, por ejemplo, para expresar lo que sienten ante una situación que puede calificarse como vergonzosa o ridícula. Es decir, que cringe se emplea como un sinónimo de vergüenza ajena o pena ajena. Sí, es como qué oso. Como, uy, Pero como que qué tiene otra vergüenza. dimensión, ¿no? Ajá.
Mi amiguita personal, Ana Valeria Becerril, Ay, saludos. saluditos, una vez me dijo que el cringe era como una combinación entre... Se me olvidó. Entre pena y... Repele. Sí, como... no, ya me acordé. Entre lástima y vergüenza. Y se me hizo horrible. Pero sí siento que hay una dimensión del cringe que está ahí. Que es como, ay, esta persona me da un poquito de lástima Sí. y vergüenza a la vez. Yo siento que a mí es más como que me da como picazón. Como que es como... ¿Como ñáñaras o guácala. qué? Ajá, como... es bella. Como... ujú. Como rechazo. O sea, no solo es como qué vergüenza, sino es como... Sí, exacto. Sí, es porque no es un rechazo de, no, esto no. No. Es Es como... Ugh. Iu, ajá. Pero que, por ejemplo, mi psicóloga, cada vez que le hago así como, y entonces sentí, me dice, ¿qué es eso? Descríbelo. O sea, ¿qué significa el, qué es eso? Rechazo. ¿Rechazo con qué? Que es cringe. Es cringe. Dice Leo que es cringe. El cringe, pues es cringe. Ese como... O sea, ¿qué trae? Repulsión, quizás. Repulsión. Como un poco como de... O sea, pero es que sí lástima, pero no en términos de pobrecito, pobrecita persona, sino lástima... Sí, como de... O sea, como de... ¿Por qué? Sí, ¿por como qué qué harías eso? necesidad que hagas Ajá. eso. Sí. Ay, qué fuerte. ¿A ti? ¿A mí qué? A ti que, o sea, sin experimentando ¿qué el cringe siento? en tu cuerpo, ¿cómo lo describirías? Mira, yo siento que a partir de que empecé a problematizar el cringe, que ahorita voy a compartirles como... O sea, yo pedí este tema que lo tocáramos Sí. en la limpia por ciertas reflexiones que he llegado, no sola, obviamente. Nada de lo que diga aquí es que yo llego... No, pues no, somos personas. Sí, y que la neta sí se nutre mucho de las conversaciones que tengo con la bandita que me Claro. rodea, Sí. que son increíbles y sabias personas. Entonces como que siento que ya hay pocas cosas que me dan cringe. O sea, más bien, ahora el cringe es algo que rechazo mucho. Como que no lo quiero tener en mi vida. Y como spoiler, porque me parece una manera de controlarnos nuevamente. Ujú. Y por eso pues me parecía importante como... Ay, perdón, Leo. Y perdón a sus oídos. Como que y yo, bienvenidos a la limpia. No, como que me parecía importante. Y ahorita, y la gente, ¡qué cringe! ¡Qué El ASMR, oso! ¡qué cringe! Sí, como que me parecía importante problematizar qué onda, por qué se está popularizando tanto y cómo surge, o sea, en qué momento surge el término. Sí. ¿En qué momento político o histórico surge el término, no? O sea, que parece que es una conversación súper banal, pero es que No. siento que justamente la derecha, que está tomando una gran parte del mundo, o sea, que es el regreso de la ultraderecha en el mundo, se está utilizando de esos términos que están como de moda, otra vez para controlarnos, con obviamente toda la proporción medida, que no es que si... Por ejemplo, los adolescentes a quienes les das clase utilizan la palabra, no es como que ya, o sea, de que ya son súper conservadores, o sea, obviamente no. Pero sí hay una dimensión Ujú. de control. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como que siento que ya hay pocas cosas que me den cringe, o sea, como que trato de soltar a todo lo que da eso. Ujú. Pero sí reconozco que qué cringe y que igual está interesante. Eso que tú decías, como el... como el hablar con tu pareja así románticamente, como que... A mí Y la sí. verdad, bueno, perdón. No, que sí lo siento así como, ay, ¿por qué, güey? O sea, ¿quién es esa persona? Por ejemplo, me pasaba mucho cuando vivía con alguien aquí que escuchaba Ay, eso estaba bien cabrón. cómo hablaba con su novio y era como, Oh, ¿quién eres tú? ¿qué, güey? Literal. Me caes mal. Sí. Eres mi amiga, te amo, pero cuando estás con tu pareja... ¡Ay! No, te desconozco. Ajá, y creo que eso, como que cosas en las que desconozco a la gente, siento que es como, ay, que nuevamente volvemos al ¿por qué te estás comportando así? Ujú. ¿Tienes cosas puntuales en la vida que te den cringe? O sea, de esas pocas que te quedan. Creo que no puedo pensar en una, pero a ver, tú ya tienes. Yo tengo dos A ver. muy claras.
Uno, y por eso te pedí estos aretes, son los ternurines. Los odio, los aborrezco, me parece, no los entiendo. Y más que los propios ternurines, es lo que la gente hace con ellos, ¿sabes? Como... saqué a pasear a mi ternurina Chapultepec, que es como, ¿estás bien, bebé? ¿Necesitas...? Podemos platicar, no sé, como que me da como, ay, ¿por qué haces eso? Y me está costando trabajo no quitármelos. Sí, no te los quites, qué bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una cosa que yo no soporto, que es cuando la gente... Fíjate que lo voy a decir y ahora estoy pensando que tú lo haces, pero no me da cringe contigo. Pero no me da... a describir, ¿no? No. Pero me da mucho cringe la gente que se graba cantando. Ajá. O como bailando y lo sube a redes. Como que TikToks. ¿Por qué? ¿Por qué harías Yo eso, güey? te diría, deja a la gente vivir su O sea, vida. sí, yo no le voy a decir nada, pero me da como, o sea, si yo estoy viendo historias así y veo a alguien que está cantando, es como, oh, no, o sea, voy a pasar esa historia rápido, como que me incomoda un buen, no sé, no me gusta. Ujú, sí. Pero no que canten o que bailen, que se graben y lo suban. Ujú. Eso es lo Sí, que a sí, mí sí, me... entiendo. ¿Y qué te provoca? Me incomoda. ¿Por? O sea, ¿qué de la parte de tu vida se incomoda? Porque es que, mira, cuando yo he problematizado el cringe, Ok. como que sí me he dado cuenta que de pronto a veces tiene raíces bien profundas. Como justo el... ¿Qué le pasa a la gente que sale a pasear a sus ternurines? O sea, y siento que esa Sí, es crítica... una parte muy juzgona. Sí, pero que por más por encimita o banal que pareciera, de hecho, sí viene acompañada de un deber ser muy grande. Como es que la banda a tal edad no debería de estar jugando a salir a pasear a su muñeco. O sea, ¿qué onda con estas modas, no? O es que ¿por qué vas a subirte bailando a redes sociales? ¿Qué oso? Ni bailas bien, ni cantas bien, y Aunque es lo como- hagan, la verdad que y aunque lo hagan, pues, pero es como, ¿y por qué no lo haría? Sí. El coquete también me daba mucho cringe. Todo lo coquete. Todo lo Todos coquete. los trends. O sea, Pepito ya está en viejo rock and rollero. Ya. Eso, ahí está. Música era la de antes. Sí. Desde la Mis gasolina no se tendencias hace eran buen de reggaetón. Sí. Ajá, como que siento que... Pero que, a ver, es súper normal que hagamos... O sea, tampoco voy a venir aquí a decir, no, yo nunca tengo esos pensamientos. No, obviamente no. Sí, Claro que sí. los tengo. Pues sí, por eso logré problematizar esto. Si no fue... No vino de la nada, sino porque hay muchas cosas que de hecho sí me daban cringe. Y que ya cuando las empecé a analizar fue como... ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Sí. Y que... No, y que además yo tengo claro que las cosas que me dan cringe o lo que sea no me generan absolutamente ningún daño. Ah, bueno. O sea, Además, que la banda ajá. saque a pasear a sus ternurines, ¿a mí qué? O sea, mi día sigue normal, ¿no? Exacto. Pero creo que también eso quizás yo pondría como que tiene que ver con el cringe, que te dan cringe cosas que no te afectan, Ujú. ¿sabes? Porque no es como que, ay, a mí me da cringe que acosen en la calle. No. No, pues no. O sea, obvio eso me no. indigna, ¿sabes? Eso me enoja. Como que siento que el cringe para mí, dentro de todo, sé que es una emoción o no sé si es una emoción, psicólogos del mundo unidos. Ya se me fue la idea. Ajá, que si el cringe es una emoción, ¿o qué es? No, pero no era eso lo que yo estaba diciendo. Bueno, ¿y qué piensas que es? Que sí es una emoción. Es una sensación. Yo Una creo que es una sensación. sensación. Que sí se puede convertir en emociones siendo feas. Como... Sí. Bueno, en acciones, sobre todo feas. Mm. ¿No? Como esta cosa de segregar. Ujú. Pues, criticar así abiertamente. O sea, porque creo que no lo había cuando nosotras éramos adolescentes. O sea, que no existía el término como tal. Pero sí Ujú. había una sensación, por ejemplo, la bandita que era muy bulleada en la escuela porque jugaba Yu-Gi-Oh! O porque era como un juego de ahí de cartas. O la gente que se vestía de Naruto, por ejemplo. Los otakus. Los otakus, exacto. Que había como un... Ven y las reacciones de aquí, de la producción. Claro, fue como sí. De, obvio, ay, de los risa, de, otakus, güey. déjenlos vivir. Defensora de los otakus. No, pero
O sea, como que siento que sí pueden haber acción, o sea, el cringe se puede traducir en acciones feas, como eso, como molestar, segregar, y que al final pues solo es gente que no le está haciendo daño a nadie más, que está viviendo. Y que le gustan cosas diferentes que a ti. Exacto. Y que entonces creo que hay una parte muy auténtica en el cringe, ¿no? O sea, a veces siento, no siempre, pero siento que a veces sí, como que esta libertad de decir, me vale, yo voy a sacar a pasear a mi ternurina a Chapultepec y háganle como quieran. Y Pepe tendrá que soportar. O sea, como que siento que también hay algo auténtico del ser y eso me parece lindo. Como que una manera de transformar eso que sientes por las demás personas o ese rechazo que sientes por las demás personas. Y a lo mejor esto queda más en lo que sana, pero sí va como de pensar que eso es esa persona y que es algo que le gusta. Y entonces si lo piensas como, ¿por qué no te gustaría? Que le guste. Algo que le hace disfrute. feliz. Ajá. Es como... Ay, no sé, a mí me da tremendísima flojera hablar con mi hermana acerca de cosas, o sea, como de rutinas de belleza que tiene, o como que es como... Uy, otra vez. O como, ay, me llevas a esto a comprar, es como... Pero ya si lo piensas un poco es como, obvio sí, porque ¿por qué no me va a poner feliz que me hables de eso que te pone contenta? Y ahí es donde digo, como es que el sistema se nos mete y lo encarnamos. Claro. Para rechazar a los demás y justo no... Porque cuando tú le niegas a alguien la posibilidad de entrar a un entorno porque lo que le está gustando te genera un rechazo, lo estás segregando de las mismas maneras que el sistema segrega la diferencia. Claro. Y eso, pues me parece bien fuerte. Y quizá con eso nos vamos a una pausa y seguiremos problematizando el cringe. Lo crinchoso. Exacto. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Bueno, pues estamos aquí en La Limpia, dándonos cringe, limpiándonos del cringe, comentándolo fuera de cámaras. Crincheando. Varias cosas despertó el cringe, ¿eh? Pues es que despierta cosas. Justo nos decían aquí en producción que agradecían que no existiera ese término cuando estaban en la secundaria, porque justo sí ejerce cierto control sobre las acciones, los deseos, los cuerpos de las personas. Y yo lo veo con mis chiquillos, la verdad. Ver, y se me hace feo. Pues, o sea, creo que un valor importante en la secundaria es ser cool. Sí. Y lo que sea que signifique ser cool, porque es tan ambiguo como dar cringe, ¿sabes? Y entonces tengo casos, por ejemplo, de chicos, hombres, en los que ellos realizan una actividad fuera de la escuela y está estrictamente prohibido que sus amigos de la escuela sepan. ¿Sabes? Okay. Porque van a un taller de robótica en la tarde y eso no es cool. O son buenísimos en matemáticas, pero fingen no serlo y reprueban porque... qué cringe, ¿no? Ser ñoño. No sé, como es que eso se me hace bien feo. Está súper triste. Es que siento, pero bueno, no sé, tú dime qué piensas, igual estudiamos en la misma secundaria, pero yo siento que aunque no existiera el término, esas cosas sí existían. Ah, sí, pero creo que es más filoso este término, quizás, como que hace más, no sé si hace más daño, pero es como muy directo. Sí, como que por acá también nos decía la producción, como es que decirle a alguien, me das cringe, ya es como en automático. Como que te retrae automáticamente. Sí, y por eso yo quiero resignificar el cringe. Presidenta del cringe. Pero bueno, pasando a lo que nos duele, sí, que creo que esto es parte como nuevamente el control sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos y nuestros gustos. Sí me... O sea, a mí creo que me duele el momento en el que el cringe llega a la tendencia. Porque siento que veníamos, o sea, fue la pandemia, ¿no? Y entonces tenemos esta generación de adolescentes que crecen en un contexto pandémico mundial, donde la gente estaba encerrada, pero también cosas chidas que pasaron. A ver, hubo un boom de los movimientos sociales. Hubo una ola
feminista digital que hizo que se expandiera mundialmente. Evidentemente no me lo estoy inventando. Hay teóricas que lo nombran como Nuria Varela, pero también es una realidad, o sea, lo vivimos, ¿no? Uh-huh. Y con eso se consiguieron muchísimos derechos, o sea, empezó la ola de la marea verde, uh-huh. Estado por estado en México, bueno, y en muchas otras partes de América Latina, ¿no? Entonces, que todavía faltan algunos estados, pero Pero lo vamos a inundar. Uh-huh. Y la gran mayoría ya está despenalizado el aborto, que obviamente no es el último paso, pero bueno, como que es este contexto donde hay una conciencia social hacia problemáticas y de gente muy joven. O sea, sí, quienes encabezaron esos movimientos digitales uh-huh. fueron generaciones de 12 a 16 años. Como algo hicieron las ARMYs, que son las superfans de BTS. ¿Qué hicieron? Ellas se organizaron y tiraron cuentas, no me acuerdo. Ajá. Algo le hicieron a Trump, no me acuerdo qué le hicieron, pero como que iba a dar una conferencia de prensa y como que tumbaron algo así. Ahorita lo buscamos algo para hicieron, corroborar. Pero hicieron algo muy, muy, muy chido. Ajá, y entonces veníamos como que justo de ese contexto y de esos momentos donde, a ver, evidentemente eso se traduce o se traspasa a la moda, que además es otra manera en la que vivimos nuestros cuerpos, ¿no? Y entonces teníamos en tendencia los cabellos de colores, las perforaciones, los tatuajes, que muchísimos colores en la vestimenta, que cosas sumamente extravagantes, que también, o sea, la moda es política y todo eso lo podemos como enumerar como lo que significa que se agarraran estos elementos que históricamente habían sido señalados hacia las clases bajas como de nacos o como de pobres, o, como, o sea, como que sí se retoma, ¿no? Por ejemplo, las arracadotas volvieron, ¿no? Que las arracadas tienen una historia ahí racial interesante en el hip hop, sí. Uh-huh. Y como, o sea, ya ver, les estoy... Ay, deberíamos hablar de la moda. Sí, deberíamos. Anótelo. Pongan un pin. Como enumerar todo eso para justo decir que de pronto surge el cringe y entonces empezamos a tener el regreso de la ultraderecha en el mundo y entonces las tendencias digitales van más a, por ejemplo, las esposas trofeo, ¿no? Que son estos trends de TikTok como muy aspiracionistas de yo quiero ser una esposa que trabaja para la casa, que a ver, si una mujer quiere decidir eso está perfecto, pero también hay que problematizar de dónde viene y culturalmente lo que significa y lo que representa. Y ahora la tendencia actual es justo colores súper neutros, súper beige, o sea, como... Sí, ay, tiene un nombre. El clean look, por ejemplo, que esos son estos... O sea, que no se vea que estás maquillada, que como... No sé, más todos los productos de belleza para encajar en un estereotipo... Sí, porque claro que estás maquillada. Sí, además. Obviamente. ¿No? Solo el chiste es que parezca que no. Exacto. Y como, sí, bueno... Como si ningún pelito fuera del lugar, ¿no? Ajá, como que siento que es eso. Nada está fuera del lugar. Y todo es como muy, o sea, menos es más y no hay colores y como, bueno, a mí en lo personal me parece sumamente aburrido, pero más allá de gustos personales, sí responde a algo, ¿no? Uh-huh. Y que entonces siento que justo cuando llegue el cringe, lo que esto hace es que nos está limitando nuestra libertad de expresión en los sentidos más, no sé qué palabra ponerle, como de gustos, por así decirlo, como justo la moda, el cabello, y entonces ahora lo que estaba de moda, que a ver, también fue un problema, y lo hablamos en La Limpia en algún momento, también fue un problema que el feminismo se empezó a poner de moda, y eso despolitizó y pero como que como que le lleva la contraria a este momento histórico, como de muchísima como expresión, ¿no? Como de liberación, exactamente. Uh-huh. Y justo leí, pero no lo encontré ahora, pero lo voy a buscar para ponérselos, porque era un ejercicio bien chido de un estudiante, no era mexicano, pero sí era latino, que escribió un ensayo para su tarea de la preparatoria sobre el cringe. Y entonces justamente él hablaba y estaba diciendo que cómo fue haber crecido en la pandemia y después lo que representó y cómo ve la llegada de este nuevo término, ¿no? Y como que cuando yo lo leí decía como, ay, son todas estas cosas que yo he pensado, pero
escritas por un joven que lo está viviendo. Claro. Y eso me parece súper fuerte. O sea, como que siento que eso no le podemos quitar la carga que tiene el término y lo que le hace, de hecho, a nuestras vidas. No, es que siento que esta temporada estamos muy de la dimensión política de las cosas, pero el cringe, pues al final sí tiene una dimensión política de control y de... Y como de... cuando una mezcla es heterogénea. Homogénea. Como de homogeneizar las cosas, ¿no? Como que la diferencia no tiene lugar, la diferencia no solo es como que, porque en algún momento, claro, la diferencia era mala, ¿no? Era moralmente mala, era un peligro, pero ahora la diferencia da pena, ¿no? Y es justo eso o sea, la estructura es la misma, pero la manera de control se modificó. Y eso te limita un buen. Y yo te preguntaba, como en el primer bloque, ¿qué le hace, o sea, qué sientes en tu cuerpo cuando sientes cringe, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué le hace a tu cuerpo cuando alguien te dice que le das cringe? ¿O qué le hace a tus adolescentes? Son míos. A los adolescentes. Tengo como 75. Los apaga. Y como que lo que yo me he dado cuenta, sobre todo este ciclo escolar, es que como que todos están en un momento como de búsqueda de su identidad, pero cuando la empiezan a buscar y se empieza a ir hacia lugares que el resto no considera buenos o aptos o lo que sea, como que lo jala de regreso, ¿no? O sea, como... Sí, como cada quien quiere ser único y especial, pero en realidad todos queremos ser iguales y queremos, no sé, es complejo, pero eso, como que siento que, pues sí, que es como hay una masa gris en donde todos existen y si de pronto se empieza a colorear por ahí una cosa, como que ellos mismos la jalan y es como, no puedes hacer eso. Es que ahora decías algo, o sea, fuerte, que es como que los apaga, ¿no? Sí. Y entonces, hablando de la dimensión política del cringe, ¿a quién le conviene que los jóvenes estén apagados? Porque de hecho cuando estuvieron prendidos, todo lo que pasó, o sea, sí se consiguieron derechos, sí se avanzaron en ciertos temas, sí hubo una conciencia social, ¿no? Y que, a ver, esto va de la mano no solo de como de que los jóvenes se apagan y entonces regresa la ultraderecha, sino que por el contrario, estos jóvenes que no encontraban como un espacio donde se sintieran identificados, porque claro que hubo varios errores en el activismo digital y como en estos grandes movimientos que fueron muy importantes en su contexto, como puede ser el Me Too, ¿no? Uh-huh. Pero que había como una persecución, como una cancelación, que ahora pues podemos enunciar como lo que hace las cancelaciones sobre... pues sí, sobre todes, pues encontraron respiro y encontraron un respaldo en estos discursos, y por eso en los discursos conservadores y violentos, y por eso tenemos estas oleadas tan grandes como de los incels. ¿Sabes lo que son? ¿Ustedes saben lo que son? ¿Quieres contarnos? Pues la verdad no sabría bien cómo definirlo, pero son como estos grupos que se crean. ¿Pero sabes qué significa incel? ¿Qué significa? Involuntariamente célibe. Ah, no, a ver, tú ilústranos. Sí, pues es un término que justo tiene que ver con estos hombres, usualmente. Sí. Usualmente, el 99%. Pero como 99.9 sí, o algo así, que... como esta banda que lo voy a caracterizar como el estereotipo, ¿no? Pero como que juegan videojuegos y Dungeons and Dragons y como estas cosas que los hacen involuntariamente célibes, ¿no? O sea, como no elegibles ante los ojos de las morras, y por lo tanto es banda bien misógina, ¿no? O sea, que consumen pornografía como dura, güey, o como ¿sabes? violenta, como ya... y sobre todo que... Ajá, o sea, como que sin por consentimiento, pues. No, y como que por su ser
son rechazados por las mujeres y por lo tanto las odian. Y entonces actúan en consecuencia de eso. Y entonces ahora en redes sociales pues se han creado como varios grupos muy fuertes con una... Sí, por ejemplo, pienso en México como Adrián Marcelo, como el de Match, ¿no? O sea, que sí responden estos discursos con los que los jóvenes se identifican. Y que está horrible. De hecho, estaría interesante hacer una limpia sobre eso también. Pero ya se me olvidó lo que iba a concluir. Estabas diciendo que... Es que en esta nueva 5ª temporada tienen que saber ustedes que ya no tenemos guión. Decidimos abandonar el guión para que esto fuera más una conversación. Y tampoco, real. bueno, yo me quiero defender, tampoco tenemos antidepresivos y entonces estoy más distraída que antes, se me van más las ideas. Pero, ya. Ajá, que por un lado tenemos la llegada del cringe y entonces ¿qué hace con las jóvenes? Pues que los apaga. Y eso pues obviamente es muy conveniente para los círculos de poder que no quieren que las jóvenes se les rebelen en ningún aspecto, ¿no? Y por otro lado está la llegada de estos nuevos, bueno, nada nuevos, más bien de estos viejos ideales y valores apoderándose de las juventudes. Y entonces sí es muy peligroso porque hace unos años veníamos hablando de, ay, no manches, la generación más política y contestataria, y de pronto parece todo lo contrario. Claro. Pero no es de a gratis, ¿no? Y bueno, lo que a mí ya a nivel personal me duele es justo todas las identidades y las autenticidades que se están perdiendo en el camino por miedo a dar cringe. Y en mí, como todo lo que en su momento no me permití por miedo a dar cringe. Como que eso me duele. Me habría gustado solo ser y ya. Y eso que tú eres todavía, pero... O sea, yo me acuerdo de ti en la secundaria como una persona súper auténtica, ¿sabes? Como que no te importaba mucho... Pues lo que dijeran, lo que Aranza hacía cosas raras y... Era rara. Como que le daba un poco igual. Ajá. Sí, pero ya no me da miedo eso. Pero siento que sí en algún punto... Como que sí. O sea, como que yo sabía que era rara y no iba a poder pelear contra lo raro. Pero siento que era como, bueno, no seas lo suficiente, no seas tan rara tampoco. Rara, o sea, quedémonos Hay en un límite, esta hay un línea de lo límite. permitido de ser raro. Y que aparte, a ver, también... O sea, también siento que hay una línea, a ver, como en todo, ¿no? Obviamente hay un factor de género y hay un factor de clase y hay un factor racial. Entonces sí hay cosas que yo podía hacer y permitirme, como morra blanca, clase media, que probablemente no me iban a molestar tanto. Que es el problema de la... O sea, no sé, por ejemplo, cuando se empezó a popularizar lo otaku, de lo que se quejaban de pronto los otakus, es como, no manches, cuando Bad Bunny empezó a... Y Rosalía también, y Karol G también. En coreano. Ajá, y como a traer toda esa estética de nuevo, es como, la ponen de moda, pero a nosotros nos han... Yo no soy otaku, de pronto parece, pero... Literal creo que nunca he visto un anime. Sí. Pero, ajá, por ejemplo. Y que se quejaba mucho esta banda, como, o sea, nos llevan discriminando, violentando y segregando por esto años. Y de pronto la industria se apropia de eso y ya es cool. Y pero es cool hasta cierto punto, además, exacto, ¿no? Y de ciertas maneras, sí. Sí. Pues tenemos que irnos a una nueva pausa. A otra pausa más bien. Y volvemos. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Bueno, pues estamos de regreso en La Limpia. Hablando del cringe. Y estamos ya llegando al final de un episodio más de este bello temporada. Podcast. Y pues en teoría estamos entrando a lo que nos sana. Si quieres entrar a lo que nos sana o te hizo falta algo. No. Esto es chida. O sea, obviamente podemos hablar horas de esto, pero también hay que... ¿Te sientes...? También hay que apegarnos a... Ok. No, si tú quieres decir algo más. No. ¿Qué te sana? Me sana como justo reapropiarme del cringe. O sea, como decir, sí voy a dar cringe y eso me va a liberar.
como esta frase en inglés. Paulina Rubio me da mucho cringe cómo habla, la verdad. Eso no me he podido liberar. Pero Lo sí. entiendo. Como esta frase en inglés, doy cringe pero soy libre. Como que siento que eso. Y justamente nuestra mamá, Rosalía, en una entrevista, a ver si se escucha así, como que habla del cringe y de cómo en un momento de su carrera eso la pausó a crear y después dice como si hubiera tenido miedo al cringe no existiría Motomami, no existiría. Ay, no. Exacto. Ajá. Exacto. Entonces como que siento que son de esas cosas de las que nos tenemos que agarrar, o sea, como pensar, cualquier cosa que te guste, a alguien le dio un chingo de cringe y pena a hacerlo. Ujú. Y ahora te gusta, o ahora obtuvo un beneficio de eso, o ahora, y como pensar que de hecho no es tan importante, o sea, algo que yo siempre le digo a mi hermana, siento que en este episodio lo estoy balconeando mucho, pero que es más chica que yo, como, y que siento que a veces sí se limita mucho porque le dan pena ciertas cosas, como que le digo, neta, al mundo le vale. O sea, te juro. Sí. Y a la gente que no le vale, Sí. de hecho no es tan importante. Ajá. O sea, es esto. Sí. Y en es tu gente vida. a la que no quieres agradarle, ¿no? En el fondo. Exacto. Como, ¿por qué te importaría eso? O sea, la gente que te quiere no te quiere por lo que haces. O sea. Sí, no porque lo que haga sea cool, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Y ya, o sea, y lo pienso como en mí. Ujú. Cuando creé mi proyecto de TikTok, síganlo, es para mi tarea. Obviamente al principio me daba un buen de pena y de cringe, y de hecho nadie estaba haciendo videos, la verdad, en internet y informativos así. Entonces como que, y sí me acuerdo, o sea, y de hecho me acuerdo de recibir comentarios de gente cercana como, ay, ahora le estás jugando al influencer, ay, ahora no sé qué. Y sí, me daba un buen de pena, pero lo cierto es que años después, o sea, ese proyecto me ha dado tanto, me ha permitido viajar por Latinoamérica dando mis talleres, me ha dado mis primeros trabajos, me dio mis trabajos más chidos, conocí un chingo de gente, o sea, como si neta no hubiera dicho, sí me da un chingo de pena, pero lo voy a hacer con pena, y sí que oso hablarle hacia la cámara, y sí que, pero al final se tradujo en una parte muy importante de mi vida que si me hubiera limitado no lo hubiera tenido. Entonces siento que a veces es como que solo decir sí soy, Como yo soy sobrepasarlo, como es un tope, ¿sabes? Ujú. Como que tienes que pasarlo, que te detenga y como ya... qué. Sí, exacto. Y como que cuando doy los talleres de cómo crear contenido en redes sociales, de hecho sí es una pregunta que se repite en las universidades, por ejemplo, de que ¿y cómo no dar cringe? Eso es imposible. A la gente le vas a dar cringe. Y a ti misma te vas a dar mucho cringe a veces. Claro. No hay una fórmula para que eso no pase, pero pues ya tú decides si justo por miedo a eso prefieres no hacerlo. Creo que yo no podría decir como que me sana del cringe propiamente, pero creo que es solo abrir la conversación y ver que tiene una línea política. También como que está siendo importante para mí este preciso momento, ¿no? O sea, como que nunca me había sentado a pensarlo tanto y a pensar por qué los ternurines me dan picazón, ¿sabes? Y ahora ya esto lo pensaste. estoy enfrentando porque traigo unos aretes de los ternurines. Pero sí, o sea, como pensar en los efectos que de hecho eso tiene, como de hecho sí es una manera de control. O sea, como que creo que en términos como muy... o sea, más bien, siento que se conceptualiza mucho como, ay, no es tan importante, ¿no? O sea, es como lol, dar cringe. Bueno, no lol, dar cringe, sino como... no es un término que vaya más allá del... Pareciera. de que te no. da picazón y ya está, ¿no? De que te Ajá. da cierto rechazo, sino... pero tiene una dimensión bien fuerte que no lo estamos viendo y que... bueno, yo como alguien que trabaja con adolescencias lo pienso no solamente en cómo nos afecta a nosotros como adultos, sino como también como eso
pues está oprimiendo deseos, formas de ser, formas de expresarse, ¿no? De las juventudes. Y sí, solo eso, como que no tengo algo que me sane, solo creo que empezar a hablarlo para mí fue importante. Gracias, amiga. Sí, por ejemplo, pensaba en esto que decías de los ternurines. Y dale con los ternurines. Una Que limpia de los este ternurines. episodio se llame El Contra cringe los y ternurines. Como que también, o sea, cuando yo hablaba de que viene a un deber ser y pensar como en eso, como en volver a conectar con el juego, que siento que como Sí. adultos a veces ya no te permites que si quiero jugar a las Barbies ahorita, a ver, ¿no? Ujú. O sea, como ese tipo de cosas que de pronto sí está padre explorar. Como, ¿sabes qué estaba pensando? Perdón. No, no, ¿Has visto Friends? no. Bueno, hay unos... ¿Han visto Friends los demás? Hay unos episodios, o hay un episodio en donde dos de las protagonistas, Phoebe y Rachel, quieren salir a correr. Y como para hacer ejercicio. Y entonces Phoebe, que está loca, sale a correr, pero corre como niño, ¿sabes? Como toda desfachatada, como mal. Y la otra es así como, ay, no, o sea, salimos a trotar. Y entonces siento que, a ver, eso se grabó en los 90s, era como un proto cringe, ¿no? Lo que sentía Rachel. Y entonces le dice como, pero ¿por qué corres así? O sea, ¿qué te pasa? Y ella le dice, pues porque yo salgo a correr para divertirme y los niños corren para divertirse y tú no corres divertido. No me interesa correr como tú porque tú no corres divertido, ¿no? Y ya es como todo el asunto entre ellas dos a lo largo de ese capítulo y el capítulo termina con las dos corriendo de esa manera loca, ¿no? O sea, como reapropiándose de su cuerpo y que creo que de alguna manera el cringe tiene que ver con cierta diversión que chance y no está tan permitida. Como subir un TikTok bailando. Como subir un TikTok bailando, como sacar a tu ternurina a Chapultepec, como esas cosas, ¿no? O sea, pues como hablarle como bebé a tu pareja, o sea, como no sé si es propiamente divertido, pero genera ciertas... Genera un vínculo, Genera o sea, es algo. recreativo. Al final. Sí. Ujú. Sí. No sé quién anotó esto, no sé si fuiste tú o yo, pero igual me gusta y lo comparto si es que lo escribiste tú. Pero dice así, descolocarlo de una parte tan central, o sea, como que me sana, ese fuiste lo tú, puse. ¿verdad? Sí. Descolocarlo de una parte tan central de nuestras vidas. No es como que dé menos miedo o pena, pero ejercitarlo y que no sea lo que rige lo que hacemos o no, ¿no? Ujú. Y siento que eso también, como ya si sueltas el cringe de todo eso que te está limitando constantemente, pues ya Ujú. simplemente eres. Y la neta estaría súper chido hacerlo socialmente entre todos, porque eso nos acercaría a personas más auténticas. Y yo no hay nada que ame y adore más que a mis amics siendo auténticas. O sea, como neta me encanta, güey. Me encanta Sí. entrar a tu cuarto y ver lo que tienes ahí, que me expliques de dónde viene. Y a lo mejor no le voy a entender al póster de la película de no sé qué porque no me interesa, pero te voy a escuchar horas porque me muero de ganas de que me compartas eso que te llena. Mm. Y siento que eso está... Sí. ¿Sabes qué? Algo que a las adolescencias les da mucho cringe es que algo de hecho te emocione, Ah, también. ¿sabes? Entonces cuando tú les cuentas sobre algo, ¿no? O sea, leímos un libro de García Márquez que se llama Relato de un náufrago, que es la historia real de un náufrago que estuvo 10 días en el mar porque se voltea un barco, lo que sea. Yo ya lo había leído, no es el primer año que lo leemos. Y yo ya sabía cómo se terminaba y ya todo, yo lo sabía. Pero nos empezamos a acercar en el libro a la parte que lo van a rescatar ya. Y a mí se me puso la piel chinita, ¿no? Y entonces volteé y les dije como, ya lo van a rescatar, ¿no les emociona que ya lleva 10 días en el mar? ¿No les emociona? Y todos me miraron con una cara como, ¡Cállese, maestra! obviamente no me emociona. O sea, ¿sabes? Que es como, ay, ¿por qué no te permites atravesar esta experiencia, güey? O sea, diviértete en la angustia que genera, ¿sabes? Como, todo es como, ay, no, obviamente no. Ay, qué hueva vivir así, francamente. Como que a mí eso se me hace feo. Sí, qué triste. Y como permitirte emocionarte y que eso le dé pena a los demás, pues sí.
Y que también siento que obviamente hay una responsabilidad en las personas adultas alrededor de infancias y adolescencias, porque constantemente, justo en pues sí, en esta concepción del mundo bien adultocentrista, donde justo no puedes salir a pasear a tu ternurín, pues entonces hay mucho rechazo hacia los gustos de las infancias y adolescencias. Claro. Es como, o sea, no sé, el otro día que estaba cuidando a mi sobrina y se detuvo tiene 6 años, y se detuvo a ver como las grietas del piso, que estaban distintas, ¿no? Y entonces empezó de que, y yo así con un chingo de prisa, de que ya vámonos, te tengo que entregar con tu papá, y como que se detuvo a verlas y como que quería una explicación de eso, de que, pero es que mira, porque aquí está distinto, ay, yo creo que porque las hormigas van en barquitos y no sé qué, y yo estaba como, o sea, que me llevaba, y yo estaba pasándola mal. Por eso, porque también había sido como un día de caos donde tuve que pasar por ella y o sea, no lo tenía contemplado, ¿no? Y de pronto como que eso te regresa a lo que está pasando y es como entrar en esa fantasía y diversión de, ay, sí, yo creo que sí, linda, yo creo que sí son para las hormigas que van en barquitos, porque y que siento que mientras en el mundo adulto no se nos permita jugar o fantasear, claro, y acompañar los deseos y los gustos de las adolescencias, entonces las adolescencias tampoco y las infancias tampoco lo ven como un espacio seguro para de hecho decir, sí me emociona muchísimo, maestra Paula. O sea, como que siento que ese rechazo, porque luego también se les juzga mucho a los jóvenes como de, ay, es que son súper apáticos y no les interesa nada. No, sí les interesan cosas. ¿Qué pasa cuando tú escuchas sus intereses? O sea, como que siento que es algo que todo el tiempo se está retroalimentando y hay culpas, por ponerlo de un nombre, de muchos lados. Claro. Y que creo que también hay una parte, o sea, no solamente pensándolo como en acompañar a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Sino como permitirnos nosotros emocionarnos por cosas y permitirte pensar como... ay, no sé, cosas, o sea, como debrayar un poco como tu sobrina, ¿sabes? Como, y si las grietas tienen que ver, o sea, como imaginar cosas que son ridículas, que chance y no tienen mucho sentido, ¿no? O permitirte llorar por una película tonta, o no sé, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, ahora estamos leyendo otro libro con mis alumnos, y ese libro me está haciendo llorar bastante. O sea, como que ha habido varios momentos en los que los personajes han dicho cosas que me han hecho llorar. Y como que justo yo les dije, como, a ver, yo me adelanté y he llorado bastante con este libro. Entonces, si lloro en clase, no se rían de mí, ¿sabes? Y fue como, no, güey, o sea, como, ¿por qué? ¿Sabes? Si no... me hubiera reído tanto de ti. Y yo, es que le dijo que no quiere. Es que yo era muy bully de los maestros, eso sí. Sí, y justo siento que muchas veces el cringe es un arma de los niños para los adultos. Para los adultos. Y claro que también te apaga a ti. Sí. Como adulto. Sí. Sí, obvio. Uh-huh. Sí. Sí. Y no, es que sabes que o sea, como que se me vino el recuerdo de justo estos momentos de bullear a mis maestros. Yo públicamente una disculpa. Siento que los hacía sufrir mucho. Pero como que siento que se replica la dinámica de poder que de pronto se hacen entre los grupos claro, del salón. Como que es como estás tan acostumbrado a que te molesten o te segreguen, uh-huh, que entonces tú lo vas a replicar hacia arriba. Uh-huh. ¿Y cuál es la manera como de subirte en una cosa horrible y cruel de nivel? Pues molestando a eso que es distinto a ti, uh-huh, ¿no? Y que a veces pues sí puedes llegar a ser un lugar muy cómodo, como que justo reírte o rechazar todo lo que te dice el maestro o una autoridad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor es lo que me hizo sobrevivir la secundaria y la prepa. Sí. Seguramente. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, otra cosa más que te sane. Pues nada, como creo que sí pensarlo como una cosa que ejercitas, uh-huh, y que como que está bueno practicar, ¿sabes? Que a mí me cuesta trabajo,
Pero... sí, no sé. O sea, he pensado cosas este episodio porque siento que no me van a llevar a ningún lado. Como que es una reflexión nueva, ¿sabes? Como que justo estoy explorando... Nos escuchamos como en las 3 meses diferentes... a ver qué- Exacto. Volvemos en unas cuantas temporadas al Y cringe, Pepe llega a ver con qué un pienso. labubu. Mira, los labubus no me molestan tanto porque son feos. Como que me gusta Sí, que sean remarquen feos. la fealdad, ¿no? Ajá. Y también que siento que la relación de las personas con los labubus no es como con los ternurines, ¿sabes? Eso es lo que a mí me da como... ¿por qué? Bueno, no importa, ya seguramente lo voy a seguir sintiendo, pero lo problematizaré. Bien. Siento que ya ganamos algo con Sí, esta limpia. exacto. O sea, ya con eso. Ya con yes. eso. Sí. Justo Magda Pineiro tiene una escritora. Tiene una frase que me gusta mucho, que no creo que ya la había dicho. Perdón por ser tan repetitiva. La dije en un programa. La voy a parafrasear porque obviamente no me acuerdo exactamente de lo que dice. Pero ella como que menciona una vez, y habla específicamente de la palabra negra y gorda, porque es una mujer negra y gorda, que una vez que tú te dices a ti misma esas palabras con las que tanto te hicieron daño, nunca más te pueden volver a dañar así, ¿no? Ah, yo sé cuándo lo dije, cuando hablamos, no sé, pero cuando les enseñé mi tatuaje, en ese episodio, ¿no? ¿No dije eso? ¿Nunca has enseñado tu tatuaje? Sí, y está en cámara. Ah, el tatuaje más tatuaje visto que no va a de poder. México ahora. El tatuaje que no se va a poder enseñar en la tele probablemente. Pero sí, o sea, como que una vez que a ti te dices eso, pues ya nadie te puede dañar, ¿no? Con esa palabra. Y Sí. Y sí, o sea, como En la tercera temporada. Órale. ¡Órale! Bueno, si no escucharon por allá, nuestro productor lo dijo en la tercera temporada. Y dijeron que cringe. Qué cringe. Pues ya no le tengamos miedo al cringe. Seamos libres con cringe. Sí. Y ya esa es mi conclusión final. Como, Creo que es una cosa de permitirse el ridículo. sí, permítetelo. Igual le vas a dar pena ajena a la gente, así que mejor. Exacto. Dale pena ajena Intentando ser siendo cool. feliz. Exacto. Sí. Esto fue La Limpia y el cringe. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Yo soy Aranza García. Yo soy Paula Maulén y nos Gracias a vemos. todos, Sí, nuestro equipo. gracias a la producción por venir, por el set. Por todo. Y gracias a ustedes. Bye.